Muy bien, Rebeca, muchas gracias. Bueno, pues vamos con el numeral 824, requisitos para los productos y servicios, y en este caso, cambios en estos requisitos. Bien, entonces, la organización debe asegurarse que cuando se cambien los requisitos para los productos o servicios, en este caso, hagan de cuenta que estamos situados cuando el cliente le pide algún ajuste en el contrato o en la cotización al área de ventas, ¿no? Entonces, en este caso, este requisito dice que cuando hay estos cambios en el producto, en los requisitos del producto o servicio, debemos de asegurarnos que la información documentada que sea modificada sea de conocimiento de todas las personas pertinentes. ¿Cuántas veces sucede que el área de ventas hace los ajustes necesarios con el cliente y el último enterado es el área de producción o de prestación del servicio? Aquí también es otro de los criterios de los procesos que haya un filtro o un control en el cual el área de ventas no pueda hacer cambios sin que sean conocidos o autorizados por el área de producción o de prestación del servicio, con el propósito de que efectivamente sean ejecutados estos requisitos modificados. ¿De acuerdo? Y entonces estos requisitos para los productos o servicios pues nos llevan a poner controles o establecer más criterios en los procesos con el propósito de que pues sean informados, sean conocidos y por lo tanto tengamos la capacidad de cumplir con el cliente sobre estos compromisos que estamos generando. ¿Hasta aquí voy bien? Muy bien. Vamos con el numeral 8.3, que es de diseño y desarrollo. Ya durante la sesión pasada estuvimos hablando sobre quiénes pueden excluir este requisito, quiénes lo pueden aplicar para una parte de sus procesos y quiénes no. Y también creo que por ahí salió alguien que a lo mejor no aplica diseño, pero sí desarrollo, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a ir haciendo las distinciones correspondientes, ¿de acuerdo? Para aquellos que sí les aplica diseño y desarrollo, bueno, ¿en qué consiste este proceso de diseño y desarrollo? Bueno, dice que la organización debe documentar un proceso de diseño y desarrollo que sea adecuado a la naturaleza de su producto o de su servicio para asegurarse, ahora sí que haya una provisión correcta de estos productos o servicios, ¿de acuerdo? Entonces, para empezar, aquellos que sí nos aplica o nos aplica parcialmente, en esa parte del mapeo de procesos, el diseño y desarrollo debe de figurar como un proceso. Desde ahí es el primer aspecto que debemos de tener. Debe ser definido como todo un proceso y por ende debe de cumplirse con todo lo que debe de tener esta parte del mapeo de procesos o definición de los procesos, ¿de acuerdo? Bien, es importante también determinar etapas del diseño y desarrollo y los controles que vamos a aplicar a cada etapa de diseño y desarrollo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué necesitamos considerar para definir estas etapas y sus controles correspondientes? La naturaleza de las actividades de diseño y desarrollo. Si es de cuestión de un producto químico, si es más bien, si es un producto o es un servicio para empezar, ¿no? Si es un producto, pues, ¿qué tipo de producto es? Si es un producto a lo mejor que se degrade porque es, no sé, orgánico o es una varilla, entonces no tiene problemas del tiempo de duración, o es algún material que no se degrada con el tiempo que podamos tener en nuestro proceso de diseño y desarrollo, etcétera, ¿no? ¿Cuánto va a durar cada etapa de diseño y desarrollo y la complejidad que va a estar, que va a influenciar a estas etapas de diseño y desarrollo, ¿de acuerdo? Y luego debemos de considerar también las etapas del proceso que se requieren
para el diseño y desarrollo, es decir, cuántas revisiones vamos a aplicar al diseño, cuántas revisiones vamos a aplicar al desarrollo y hasta qué momento se va a liberar el producto. Por ejemplo, les puedo contar algo así muy básico, ¿no? Bueno, perdón, antes de irme al ejemplo, también debemos de determinar las actividades requeridas para la verificación de cada etapa de diseño y desarrollo, así como la validación ya final del diseño y desarrollo. Un ejemplo que les puedo poner es, por ejemplo, las empresas que se dedican a al diseño o al montaje de páginas web, ¿no? Entonces, la naturaleza es que es un producto electrónico, ¿no? Es un portal de Internet que debe ser capaz de vincular con todos los portales o con todas las pestañas que el cliente quiera tener. Por ejemplo, ¿no? En este caso, las etapas es que en nosotros hay una etapa previa de diagnóstico donde podemos decir qué color quiere, es un producto, es un servicio, más o menos qué pestañas quiere una pestaña que hable de la historia de la empresa, otra que hable acerca de la filosofía, por ejemplo, misión, visión, valores, etcétera, política de calidad, etcétera. Otra donde tenga un menú de sus productos o sus servicios y cada menú le desglose a la ficha técnica de cada producto o servicio. A lo mejor un apartado de contacto. Ahora, pues con todas las redes sociales, a lo mejor el vínculo a sus redes sociales de YouTube, Facebook, Instagram, etcétera. A lo mejor que tenga un chat de atención inmediata, tal vez que tenga, bueno, ahí todas las necesidades que el cliente quiera, ahí es donde yo voy a definir con base en esas necesidades, cuántas etapas voy a requerir, ¿no? Entonces, la primera etapa sería el diagnóstico, donde se hace el levantamiento de las necesidades, que son todos mis elementos de entrada para el diseño y desarrollo. Después, a lo mejor se hace un primer borrador que tendrá que ser verificado por algún supervisor mío. Después, a lo mejor, dependiendo de los resultados de esa verificación, que se apegue o no a las necesidades del cliente, pues se hacen los ajustes y a lo mejor pasa por otra verificación de algún área de aseguramiento de calidad en mi organización. Entonces ya llevo una segunda verificación, ¿no? Y entonces ya después, ya que verificamos que los links nos llevan al punto especial, a lo mejor le mandamos el primer borrador al cliente, donde es una tercera verificación, pero ahora ya es una verificación externa, donde el cliente valida que los colores le gustaron, que el tamaño del logo, que la información que él nos proporcionó es la correcta, es decir, todo el funcionamiento del portal de Internet, ¿no? Y a lo mejor surgen cambios con base en lo que él nos diga, que no me gustó el tamaño, que ponle aquí, que quítale allá, que mejor modificamos la redacción de acá, que al momento de abrir este link me llevó acá, pero preferiría que fuera otro link, etcétera. Y por último hacemos los últimos ajustes y entonces ahora sí va la última entrega con el cliente donde él ya lo pone a operaciones, a lo mejor ya se la comparte a algunos de sus clientes y con base en ese funcionamiento nos valida que la página web es apta para lo que él pretende lograr, ¿no? Entonces, en este cuento que les acabo de hacer, hice 2 verificaciones internas que hace mi propia organización, una verificación que hace el cliente y posteriormente una etapa de validación. Entonces estoy haciendo prácticamente 4 etapas que me van a permitir a mí controlar que esta página web va haciendo o va cumpliendo con su aptitud de uso, ¿no? Que es apta para lo que fue creada. Es decir, que cumple con su función y desempeño previsto. ¿Hasta aquí voy bien? Esto es lo que me dice en esta parte de que hay que determinar las etapas y controles para el diseño y desarrollo, ¿de acuerdo? Prácticamente se desglosan en los siguientes numerales. Pero también es importante definir las responsabilidades de autoridades involucradas en este proceso, es decir,
Es de estas 3 etapas que les conté de verificación, 2 internas y una por parte del cliente, ¿cuál es la responsabilidad de cada uno, no? A lo mejor la primera es verificar que toda la información corresponda con la que el cliente nos dio, y luego a lo mejor la segunda verificación es asegurar que sea funcional con los links que se están poniendo, etcétera, que los colores Pantone correspondan con lo que el cliente solicitó, etcétera. Y luego la tercera verificación donde el cliente es donde pueda ver su funcionamiento, digamos, con su apariencia, etcétera. Ahí vamos poniendo responsabilidades de cada una de las etapas. Y también es importante definir las necesidades de recursos que se tengan, tanto las que yo voy a necesitar como empresa prestadora de servicio, como la que voy a necesitar a lo mejor por parte del cliente, o la que voy a necesitar eh, tener a partir de proveedores externos, ¿de acuerdo? Dentro del diseño y desarrollo todavía. Y también se debe definir la necesidad de controlar cada una de las etapas o cada una de las interfaces de todas las personas que participan en este proceso de diseño y desarrollo, ¿de acuerdo? Es decir, cómo nos estamos relacionando las personas, cómo debe estar la comunicación entre las personas que estamos haciendo el diseño y desarrollo, y también la necesidad de participación de los clientes o usuarios en el proceso de diseño y desarrollo, como es el caso del ejemplo que les di, de tener una tercera etapa de verificación donde ya el cliente nos ayuda a dar su expectativa antes de liberarle todavía el producto final, ¿no? También es necesario definir el nivel de control de proceso de diseño y desarrollo esperado por los clientes, es decir, esos criterios de mi proceso de diseño y desarrollo que yo debo de ir planteando etapa por etapa, pues también tiene que ir enfocado hacia lo que el cliente espera de nuestro diseño y desarrollo. Y necesitamos también tener definida cuál va a ser la información documentada que nos va a permitir demostrar que nuestra etapa de diseño y desarrollo está cumpliendo con todos los requisitos. Es importante también que como conocedores del proceso que vamos a diseñar o a desarrollar, se determinan los requisitos esenciales para los tipos específicos de producto o servicio que vamos a estar diseñando y desarrollando. Para el caso del ejemplo de los que hacen proceso de sanitización o descontaminación, si no mal me equivoco, que decíamos, bueno, si ya me baso en especificaciones definidas, en tablas o especificaciones tal cual de mi proceso, y esas especificaciones, aunque son variables de acuerdo a la naturaleza del producto o del servicio que se va a hacer, perdón, aún así son tal cual lo dice la especificación, aunque cambie el servicio, entonces puedo excluir el requisito de diseño y desarrollo. Pero si dependo de la naturaleza de mi producto o de servicio para poder determinar estos requisitos, entonces no puedo excluir el diseño y desarrollo y a fuerza tengo que tener un proceso de diseño y desarrollo incluido para poder, digamos, cumplir con todas estas cuestiones que el cliente requiere. ¿Voy bien hasta aquí? Ya nos vamos dando una idea más bien si necesito excluirlo más bien si puedo excluirlo o necesito integrarlo a mis procesos, el diseño y desarrollo. Y bueno, dentro de estos requisitos esenciales necesito considerar los requisitos funcionales del producto o servicio, es decir, cuál va a ser su función y desempeño previsto de este producto o servicio. La información que proviene de actividades previas de diseño o diseño y desarrollo, más bien, las actividades previas que vienen de otros diseños y desarrollos similares. Por ejemplo, si nosotros ya hicimos un diseño y desarrollo para algo parecido, bueno, esto ya puede ser un elemento de entrada que me da experiencia sobre cosas que ya hicimos, que ya comprobamos en diseños y desarrollos anteriores y que por supuesto me van a ahorrar trabajo para poder diseñar
y desarrollar algún otro producto, otro proceso, o otro servicio, perdón, similar, ¿no? También necesitamos tener en consideración los requisitos legales y reglamentarios que le aplican al producto o servicio que vamos a diseñar y desarrollar. Las normas o códigos de prácticas que la organización tiene por obligación implementar al ejecutar ese producto o servicio, o al otorgar ese producto o al ejecutar cierto servicio. Necesitamos también tener en consideración las consecuencias potenciales de que haya algún error o alguna falla en este diseño y desarrollo. Y estas entradas que debemos considerar deben de ser acordes a los propósitos que tiene el producto o servicio que estemos diseñando y desarrollando. Estas entradas deben de estar completas, no debe de haber ambigüedades, es decir, toda la información, por ejemplo, previa de otros diseños y desarrollos, pues tiene que estar completa, no le puede hacer falta nada porque entonces, en este caso, como en todo sistema de gestión de la calidad, no podemos asumir nada. A veces me pasa que los clientes dicen, bueno, es que eso no está, pero yo creo que es por esto. No, es que está bien, pero no podemos asumir, nos tenemos que basar en la información documentada y si no hay información documentada que avale algún paso que vamos a dar con base en estas experiencias previas, pues entonces es mejor no confiarnos en esa información previa y hacer todo el diseño y desarrollo desde cero, ¿de acuerdo? Cualquier situación considerada como entrada para el diseño y desarrollo que pudiera contradecir a otro elemento de entrada, pues deberíamos primero analizar y resolver esta contradicción antes de poderla utilizar como elemento de entrada para el diseño y desarrollo. Y por supuesto, pues conservar toda la información documentada sobre las entradas del diseño y desarrollo. ¿Cómo puedo evidenciar este requisito? Bueno, primero que nada deberíamos de tener un procedimiento para diseño y desarrollo. Y dependiendo si ese procedimiento, o más bien, dependiendo si la naturaleza de mi producto o servicio que voy a estar diseñando y desarrollando tiene cuestiones muy comunes, por ejemplo, algo común y ya nada más después vamos separando cierto aspecto. Por ejemplo, vamos a suponer que yo voy a hacer palomitas de maíz, ¿no? O bueno, me voy a seguir en el ejemplo del arroz. El arroz desde que preparo las cacerolas, desde que lo pongo a remojar con agüita caliente y espero los 15 minutos de remojo y luego lo pongo a secar para que se ore y me permita dorarlo correctamente en la cacerola y hasta el momento de que se dora, a lo mejor es un tronco común para todos los arroces que yo pudiera preparar. A partir de este punto ya puedo tener diferentes caminos porque un camino es si lo quiero hacer blanco, si lo quiero hacer blanco con verduras, si lo quiero hacer rojo, si lo quiero hacer rojo con verduras, si lo quiero hacer verde, negro, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, mi procedimiento podría dar pautas a que el procedimiento describa ese tronco común y todas esas variaciones que van a estar habiendo a partir de cierta etapa puedan irse a desglosarse a lo mejor en algún protocolo de diseño y desarrollo, en donde yo ya ahí tenga la libertad de hacer todos los ajustes que quiera para poder diseñar y desarrollar un producto tan específico como el cliente me lo pida. ¿Sí me explico? Entonces, acuérdense que la documentación del sistema de gestión puede ser tan extensa como ustedes la requieran. Entonces, pueden poner todo lo común en un procedimiento y todo lo variable en protocolos de investigación o en protocolos de diseño y desarrollo, donde ustedes puedan ir haciendo los ajustes que requieran hacer sin perjuicio de que digan, no es que esta etapa no estaba considerada en nuestro diseño y desarrollo, ¿no? Es que puede ser tan variable y tan libre como ustedes lo quieran, que por eso es importante que puedan llamarle a algún registro, protocolo de investigación o protocolo de diseño y desarrollo, en el cual ustedes puedan planificar cada diseño y desarrollo con la variabilidad que ustedes requieran, ¿de acuerdo? No sé si me explico esta dualidad de poder
documentar en un procedimiento y luego terminar la planificación en un protocolo. ¿Todo bien? ¿Sí me voy explicando? Ok, perfecto, gracias, Adrián. Bien, entonces, ¿qué controles debo de poner en mi diseño y desarrollo? Bueno, aquí me dice la organización debe aplicar controles al proceso. Acuérdense que los controles van a ser en los puntos críticos de control de cada proceso y pueden ser a lo mejor normalmente en las entradas de cada proceso, ¿no? O de cada etapa del proceso. Y entonces estos controles nos deben de ayudar a asegurarnos que se definen los resultados a lograr del diseño y desarrollo. Se realizan las revisiones necesarias para evaluar la capacidad de que estamos alcanzando los resultados establecidos para esa etapa o para cada etapa del diseño y desarrollo, y que se están realizando las actividades de verificación para asegurarnos que la salida de cada etapa del proceso se está cumpliendo, ¿de acuerdo? Y que por lo tanto tenemos alta probabilidad de llegar al resultado previsto que estamos queriendo alcanzar con este diseño y desarrollo. Bien, también es importante que se asegure el procedimiento de que se están realizando las actividades de validación. Aquí tenemos una situación. El término verificación y validación, ¿nos queda claro? ¿Sabemos cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿A qué le suena validación y a qué le suena verificación? Sí, César, te escuchamos. Para mí sería verificación, ver a simple vista de un producto, y validación sería como las especificaciones técnicas de ese producto, ¿no? Sí, más o menos sí podría ser. Fíjense, verificación y validación, ambos involucran una revisión o inspección, ¿no? La verificación es que a lo mejor nada más comparo contra las especificaciones del producto y voy comprobando que se van cumpliendo, ¿no? No importa si están bien o están mal los resultados, si son funcionales o no, pero cada etapa, cada paso se cumplió o cada característica del producto o del servicio ya se consideró, ¿no? Eso es verificación, todo se hizo conforme al procedimiento, todo se hizo conforme a las etapas. Pero la validación ya tiene que ver cuando esta verificación demuestra que es apto para ser usado, es decir, digamos que sería una validación, es como ya la verificación final de que es apto para ser usado. Normalmente la validación en este término de diseño y desarrollo o en cualquier término, por ejemplo, en el caso de la industria farmacéutica, tenemos la necesidad de tener un plan maestro de validación. ¿Sí les suena ese término? El plan maestro de validación es validar que algo es apto para ser usado, es decir, que cumple con su función y desempeño. Entonces voy a validar que la silla sirva, bueno, me voy a sentar al más gordito o al más pesado de mi empresa o simplemente le voy a poner una carga que rebase o que se acerque a la capacidad máxima de carga que tiene una silla para que efectivamente, pues no cuando siente alguien más gordito que yo o alguien más gordito, la silla se rompa, ¿no? Entonces, a lo mejor dentro de sus especificaciones dice que alcanza tanto peso de una persona, ¿no? Entonces, estoy haciendo demostrar a través de pruebas o a través de actividades que la silla es apta para ser usada por personal con sobrepeso o con personas con sobrepeso o por personas con sobrepeso, ¿de acuerdo? ¿Qué voy a hacer si valido que una computadora funciona? Pues cuando corro su software
y a lo mejor le hago ciertas pruebas que permitan demostrar que el procesador es capaz de dar la respuesta que el usuario necesitaría cuando esté corriendo cierto software o cuando esté haciendo ciertas actividades, ¿de acuerdo? Entonces, validación es aptitud de uso. Entonces, en este caso, por ejemplo, en la parte de la industria farmacéutica, cuando nos piden el plan maestro de validación, es para demostrar que nuestro almacén es capaz de conservar nuestros insumos para la salud en condiciones de temperatura y humedad que permitan garantizar su calidad e integridad de los productos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es que el almacén sea apto para conservar los insumos para la salud que se van a almacenar ahí. ¿Me expliqué? Perfecto. Eduardo, ¿tiene alguna duda? No, nada más era ver la validación. Es un proceso que nos asegura la repetitividad del proceso, ¿no? Y la verificación, pues nada más es ver si funciona o no. Sí, si lo hablamos en esos términos es ver si funciona así y a lo mejor la validación es que sea apto para trabajar ya en operación cotidiana, ¿no? Es decir, que sea repetible, como bien lo dice. ¿Cuándo va a ser repetible? Pues cada vez que se ocupe. Entonces, en este caso, si me regreso al ejemplo de la silla, es cada vez que alguien se siente con sobrepeso, pues la silla va a ser capaz de aguantar ese peso, ¿no? Y a lo mejor se sientan N veces para ver esa prueba, ¿no? Si hablo en el caso de, por ejemplo, del almacén, es que todos los días que un producto está dentro de mi almacén, el almacén no va a perder esas condiciones de temperatura y humedad. Es repetible día con día, los 365 días del año. Entonces, la verificación sí puede ser un funcionamiento, la verificación de un funcionamiento, pero es como que, bueno, le aprieto este botón, prende, sí, ¿no? Le cambio aquí, hace esto, sí, pero ya cuando lo pongo a situaciones de rutina, cuando lo evalúo en condiciones ya de sobrecarga o en condiciones de rutina, si lo vemos así, es cuando ya estoy viendo si realmente es apto para ser usado de manera constante. ¿Sí me explico? Sí tiene que ver la repetibilidad, pero la repetibilidad no es el único factor que se evalúa. Ahí puedo evaluar repetibilidad, reproducibilidad y N factores adicionales. ¿De acuerdo? Y bueno, también es importante que dentro de los controles de diseño y desarrollo se tome en cuenta cualquier acción necesaria en caso de que se identifiquen problemas durante estas revisiones o durante las actividades de verificación y validación de nuestro producto que se está diseñando y desarrollando. Y también, pues, que se conserve la información documentada de todas las actividades que se van viviendo en el diseño y desarrollo. Bien, las revisiones, la verificación y la validación del diseño y desarrollo tienen propósitos distintos. Eso es muy importante y por eso también es importante que por definición ustedes establezcan de acuerdo a la naturaleza del proceso y las definiciones que les correspondan, qué van a entender por verificación y qué van a entender por validación. Con la salvedad que les digo que validación siempre va enfocado a que ya hay que demostrar que realmente cumple con su función y desempeño previsto, ¿de acuerdo? Es decir, que ya va a ser útil en condiciones de operación tradicional o rutinaria. Y entonces puede realizarse estas actividades de revisión y verificación o validación de forma separada o mezclada en cualquier combinación según lo requiera el diseño y desarrollo de mi producto o servicio que esté haciendo. Y debemos de asegurarnos, ya estamos digamos, dentro del proceso, ya estoy en las salidas previstas del diseño y desarrollo. Ahora sí, en la cuestión de las salidas del diseño y desarrollo, necesitamos asegurarnos de que estas salidas de diseño y desarrollo cumplen con los requisitos de las entradas de diseño y desarrollo. Es decir, que hubo la transformación correcta de estas entradas.
que estas salidas son adecuadas para procesos posteriores, ¿de acuerdo? Para la provisión de los servicios o productos, y que estas salidas de diseño y desarrollo hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición, o bien incluyen requisitos de seguimiento y medición, y también los criterios de aceptación que se deben de cumplir. Obviamente aquí me dice cuando sea apropiado, porque a lo mejor va a haber, por la naturaleza del producto o servicio, va a haber salidas que no necesariamente tengan algún tipo de seguimiento y medición, ¿de acuerdo? Pero normalmente sí aplica. Y también necesitamos considerar o asegurarnos que las salidas del diseño y desarrollo especifican la característica del producto o servicio esencial para el uso previsto del producto o para la provisión segura y correcta de nuestro servicio. ¿De acuerdo? Y necesitamos también tener la información documentada sobre las salidas del diseño y desarrollo. Cuando hablamos de conservar, sé que estamos hablando de los registros, ¿verdad? Si ustedes se ponen a ver en su manual y vuelven a darle otra leída en el manual del participante, cada vez que encontramos el término de mantener información documentada, estamos hablando de procedimientos, estamos hablando de manuales. Pero cuando el requisito nos dice debemos conservar información documentada, todos estamos hablando de registros, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí voy bien? Ahora bien, hay otra parte donde hay que siempre considerar, acuérdense que como parte de estas verificaciones que vamos haciendo en el diseño y desarrollo, es posible que tengamos que hacer cambios porque finalmente es como un proceso de investigación, ¿no? Donde estamos haciendo a lo mejor, puede ser a través de los resultados de las pruebas, tengamos que tomar decisiones a lo que normalmente se le llama ensayo y error, ¿no? Bueno, pues con base en conforme vayamos avanzando en el diseño y desarrollo, a lo mejor es importante hacer algunos ajustes al proceso de producción o al proceso de prestación del servicio. Bueno, en este caso nos dice que la organización debe identificar los cambios hechos durante el diseño y desarrollo de los productos o servicios o posteriormente a esta prestación del producto o prestación del servicio en la medida que sea necesaria para asegurarnos de que no haya un impacto adverso en la conformidad de los requisitos de este producto o servicio. ¿De acuerdo? Una vez que los identificamos, es importante que se revisen estos cambios y ya una vez que están revisados, pues es importante que tomemos acciones para controlar esos cambios, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que hacer es que tenemos que identificar esos cambios. Una vez identificados, hay que revisar y analizar que no tengan un impacto y controlar estos cambios de una manera planificada. Acuérdense que siempre tiene que ser de una manera planificada para que, pues bueno, nuestro producto o servicio que estamos otorgando no se vaya a ver perjudicado en X etapa y por lo tanto, pues pueda generar riesgos para nuestro cliente, ¿de acuerdo? O para el cliente del producto que está usando el producto o servicio. Y por supuesto, otra vez necesitamos conservar información documentada sobre todos los cambios que se fueron haciendo durante el diseño y desarrollo, los resultados de las revisiones hechas en cada etapa, donde se establecieron etapas de revisión, evidencia de que se autorizaron los cambios, quién es el responsable por parte del cliente de autorizar estos cambios, y también todas las acciones tomadas para prevenir impactos adversos en la prestación o en la fabricación del producto que se está ofreciendo al cliente. Bien, con esto terminamos la parte de diseño y desarrollo. Ahora bien, es posible que cuando el cliente nos da ya su diseño y desarrollo, es posible que el cambio únicamente esté en las entradas, porque si vimos, para las entradas hay que considerar muchísima información.
¿de acuerdo? Requisitos funcionales, hay que nosotros ir armando como el rompecabezas para poder hacer un buen diseño y desarrollo. Cuando el cliente ya me da su diseño a la mejor, pues nada más tengo que asegurarme que su diseño tenga todos estos elementos y poder empezar entonces a hacer ya la ejecución del diseño y desarrollo que tiene que ver con estos controles del proceso y también ejecutar las salidas del control del diseño y desarrollo. Entonces, para aquellos que sí les aplica el diseño y desarrollo, pero que el cliente ya les da el borrador, posiblemente se pueda hacer nada más la exclusión al 832 y algunos incisos, ¿no es cierto? Al 833 se le podría hacer la exclusión, ¿de acuerdo? Y algunos incisos. Por ejemplo, al inciso B, porque requisitos funcionales y de desempeño, aunque el cliente me dé su diseño, también tengo que asegurarme que estén considerados. Lo que podría excluir nada más es el 833 inciso B. Pues del inciso B al D. B, C y D. Solamente podría, si acaso, excluir estos requisitos, pero también analizaría, o sea, analizaría dependiendo de la naturaleza, ver si conviene o no excluirlos. Todos los demás de diseño y desarrollo, cuando el cliente me dé su propio diseño, de todas maneras me tiene que aplicar. ¿De acuerdo? Sobre todo para aquella persona que me comentó que ellos sí hacían cosas específicas, pero que el cliente nos daba ya su diseño y nada más ellos se ponían a desarrollar. Bueno, habría que ver la viabilidad de excluir solamente algunos incisos, pero eso pues no lo puedo decir de manera general, tendríamos que analizar al 100% la naturaleza de este tipo de actividades que van a ser como parte del desarrollo de productos o servicios específicos a cada cliente. ¿Hasta aquí voy bien? ¿Alguna duda? Bien. Si no hay más dudas, entonces vamos a pasar al numeral 8.4, que tiene que ver con el control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. Aquí tiene que ver con todo lo que vamos a hacer enfocado a los proveedores y las compras, ¿de acuerdo? En este sentido, pues yo prepararía un procedimiento para la evaluación a proveedores y un procedimiento para las compras de los servicios, por ejemplo, suministrados externamente, ¿no? Y de los productos suministrados externamente. Bien, entonces, ¿qué nos dice este requisito? Bueno, dice que la organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son conformes con los requisitos. En este caso, entonces, cada vez que hagamos una compra de los productos o de productos o servicios en nuestra organización, debería de haber un procedimiento de inspección de estos productos o servicios comprados externamente. Por ejemplo, si vamos a subcontratar algún proceso, bueno, pues también debería de haber un procedimiento para la verificación del proceso realizado por el proveedor externo. ¿Voy bien hasta aquí? Y entonces necesitamos determinar qué controles le vamos a aplicar a nuestros proveedores externos. Entonces, en mi procedimiento de evaluación a proveedores,
pues yo necesitaría tener ¿qué es lo que me ofrecen? ¿Qué es lo que les voy a comprar? ¿Es un producto, es un servicio o es un proceso? Y con base en cada aspecto a comprar, pues estaríamos estableciendo los controles que vamos a aplicarle a cada proveedor externo, ¿de acuerdo? Y entonces, pues vamos a ver qué nos dice aquí, ¿de acuerdo? Entonces, los controles que yo voy a aplicar es a todos mis proveedores, excepto que, bueno, aquí la norma, se los voy a leer tal como lo dice la norma, pero en mi experiencia la verdad es que en realidad todo lo que compremos externamente tiene que ser evaluado con base en este requisito. ¿Y por qué les digo que se los voy a leer tal cual lo dice la norma? Porque en este caso me dice la norma que debo de aplicar controles a los procesos, a los productos o servicios suministrados externamente cuando los productos y servicios de proveedores externos estén destinados a incorporarse dentro de los propios productos y servicios de la organización. Por ejemplo, materias primas, insumos, maquinaria, ¿no? Todo eso está destinado a incorporarse dentro de mi propio producto, de mi propio servicio dentro de la organización. También otra clasificación que da aquí la norma es que necesito establecer controles a mis proveedores cuando los productos o servicios son directamente proporcionados a los clientes por estos proveedores externos. Por ejemplo, el caso que les decía yo de la tintorería, ¿no? Que a lo mejor voy a subcontratar a alguien que también tiene tintorería. Bueno, es alguien que estaría haciendo a lo mejor un servicio directamente a mi cliente, ¿no? O también un proceso o una parte del proceso es proporcionado por un proveedor externo. Por ejemplo, vamos a suponer, ¿qué será? ¿Cuándo podría ser un caso en el que una parte de mi proceso sea proporcionado por un proveedor externo? Por ejemplo, que yo me dedico a la comercialización de algún producto, o sí, de algún producto, y necesito contratar a un transportista que lleve mis productos a mi cliente. Entonces, el proceso de logística es un proceso que va a ser proporcionado por un proveedor externo. ¿Sí voy bien hasta aquí? Y como lo ven, pues la verdad es que en la práctica, esta diferenciación que hace la norma, pues la verdad es que en mi opinión no es de utilidad porque en realidad, pues todos los productos o servicios que estamos comprando o procesos, pues realmente tendrían que ser evaluados, ¿no? A través de ciertos controles. Entonces, bueno, lo pongo porque lo tengo que poner, porque así lo dice la norma, pero en realidad estos controles que necesitamos establecer tienen que ser a todos los productos o servicios que la empresa está comercializando, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a empezar a revisar qué requisitos son los que debemos de cumplir. Y en este caso, en las generalidades también me dice que la organización debe determinar y aplicar criterios para la evaluación. Entonces aquí, ojo, el procedimiento de evaluación a proveedores, lo primero que debe tener es un apartado donde diga cómo voy a evaluar a los proveedores externos basándome en su capacidad para proporcionar procesos, productos o servicios de acuerdo con los requisitos que requiero contratar. ¿De acuerdo? Entonces aquí, ¿qué debería de decir mi procedimiento? Pues cuáles van a ser esos controles o esos criterios para poder evaluar a un proveedor. Por ejemplo, un caso muy común, ¿no? Y creo que nos aplica a todos. Vamos a calificar a proveedores no sé, calibración de instrumentos para medir, ¿de acuerdo? Llámese balanza, termómetro, termohigrómetro, pipeta, lo que ustedes quieran. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a buscar al menos
al menos 3 proveedores que me hagan una cotización sobre el servicio que yo necesito que me hagan de calibración en el alcance correspondiente. Entonces, los voy a evaluar en cuanto a ciertos criterios, por ejemplo, que cumplan, que tengan una acreditación. Si no tienen una acreditación, ya no pasaron el filtro, porque es el tener una acreditación es un criterio que me ayuda a evitar riesgos de que se haga mal una calibración de mi instrumento, ¿de acuerdo? Entonces, para empezar, un criterio para que yo te pueda evaluar es que tienes que estar acreditado. Tienes que estar acreditado en la magnitud de temperatura, o en la magnitud de humedad, o en la magnitud de masa, dependiendo de lo que yo quiera mandar. Y tienes que tener también el alcance de calibración que requiere mi instrumento de medición. Es otro tercer elemento de evaluación o criterio de evaluación. A lo mejor otro es el tiempo de atención que me vas a dar para recibirme mis instrumentos. Por otro lado, el tiempo que tarda tu proceso de calibración. Y por otro lado, a lo mejor, qué tan... Bueno, con eso lo vamos a dejar, ¿no? Entonces, les pido cotizaciones que me pidan, que me den toda esa información. Y teniendo esas 3 cotizaciones, entonces voy a la siguiente etapa de mi procedimiento, que es la selección, en el cual solamente voy a seleccionar de esos 3 proveedores a los que se me están proponiendo las cotizaciones, pues a lo mejor voy a seleccionar únicamente aquel que tenga las mejores condiciones de capacidad de respuesta, de exactitud de medida, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces ya con base en eso seleccioné a uno que a lo mejor voy a poner, mi primer registro sería la lista de proveedores aprobados, donde lo voy a pasar en esa lista, y de aquí en adelante mi procedimiento dice que únicamente se le puede comprar a ese proveedor que está en esa lista de proveedores aprobados. ¿Vamos bien? Ok. Y luego, ya una vez que lo aprobé, le mando a calibrar mis instrumentos, voy a ver a través del siguiente numeral de mi procedimiento, que es seguimiento al desempeño de los proveedores, que no es otra cosa más que evaluar cada vez que me hacen un servicio de calibración, si cumplieron con los tiempos establecidos, si su informe viene correcto, si mi equipo viene íntegro, funcional, si los datos de mi empresa son correctos o hay algún error en el informe de calibración, etcétera. ¿De acuerdo? Con base en eso, mi procedimiento tiene que decir qué criterios voy a considerar. Por ejemplo, ¿no? Que si obtienen menos del 80%, se convierte en un proveedor condicionado y entonces tendré que buscar otras opciones para no depender de las fallas. ¿De acuerdo? A lo mejor arriba del 80, pues sí es un proveedor confiable, o a lo mejor arriba del 80 al 90 es un proveedor condicionado, y a partir de 90% de desempeño es un proveedor satisfactorio, y por lo tanto se queda para la siguiente etapa, que es reevaluación de los proveedores, en donde a lo mejor al término del año decimos si cumplió o no cumplió, tanto porcentaje de desempeño global, y entonces sigue siendo un proveedor calificado para la prestación del servicio en cuestión. ¿Hasta aquí voy bien? Creo que hablo demasiado, chicos. Estoy en mi monólogo. Díganme si me explico, si tienen alguna duda, comentario, cómo lo hacen ustedes. Platíquenos para retroalimentar a sus compañeros. Bien. Si no tienen duda, entonces, bueno, en mi procedimiento deberían de tener al menos estas 4 etapas. Gracias, Eduardo. Y también, como en todos los requisitos, dice que debemos de conservar la información documentada de estas actividades de evaluación, selección, seguimiento del desempeño y reevaluación de proveedores, así como conservar la información documentada de cualquier acción necesaria que surja de estas evaluaciones. Como les decía, debo poner criterios de que si mi proveedor obtiene un desempeño menor del 80% o menor del 70%,
pues le voy a pedir cuáles van a ser sus acciones correctivas para evitar incurrir en esas faltas y a lo mejor le voy a dar un tiempo de atención y si en ese tiempo no cumple, pues entonces a lo mejor lo doy de baja de mi lista de proveedores autorizados y a lo mejor selecciono, repito el proceso de evaluación con otros proveedores para poder seleccionar a uno nuevo. O sea, todo eso tiene que estar vertido en mi procedimiento de evaluación a proveedores. Ahora bien, ese tipo y alcance del control, ¿no? La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente no afectan de manera adversa la capacidad que tiene la organización de poder liberar y entregar sus productos o servicios de manera conforme y de manera coherente a sus clientes. Es decir, no porque si yo te contrato no sé, el servicio de mantenimiento a tal maquinaria y resulta que falla la máquina por un desgaste grave en tal pieza que se pudo haber determinado a través de un mantenimiento preventivo y que el proveedor nunca lo identificó, entonces, en este caso, el que pare mi proceso me está afectando de manera adversa mi capacidad de cumplir con esos tiempos de entrega, ¿de acuerdo? Entonces, esta afectación que puede tener el efecto que tiene la falla o el incumplimiento por parte de mis proveedores puede variar y por lo tanto hay que considerar ese impacto que puede tener el proveedor y por lo tanto los criterios que yo le voy a poner a sus proveedores tienen que ser tan robustos o tan laxos como sea el riesgo que representa a la afectación que puede tener mi proceso. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a suponer en evaluación. Aquí les pongo un ejemplo. Por ejemplo, evaluación a proveedores que cumplan al menos los siguientes criterios de evaluación, que estén acreditados, que estén certificados, que cuenten con cierta tecnología, que cuenten con cierta competencia, que haya cierto registro, que tengan cierto registro de la Semarnat, de COFEPRIS, de lo que sea, cierta autorización o licencia de alguna dependencia, ¿no? Evidencia, pues lo puedo poner en una matriz de evaluación donde pueda yo comparar a todos mis proveedores y a ver quién tiene todo y entonces el que tenga mejores resultados pasará a la siguiente etapa de selección. Esto ya estoy hablando, ejemplo, de cómo queda estructurado mi procedimiento, ¿no? Estos son como ejemplos de criterios que puedo considerar, ¿no? Para la evaluación de mis proveedores. En la selección, por ejemplo, pueden ser, o más bien, ¿qué se espera? Que los proveedores cumplan con al menos los criterios específicos como disponibilidad, el que tenga mejor disponibilidad, el que tenga mejor tiempo de entrega, el que tenga la mejor capacidad específica o capacitación específica, perdón, el que realmente pueda o tenga la capacidad de entregarme certificados de calidad. Aquel que resulte seleccionado, entonces pasará a mi registro, que es la lista de proveedores aprobados. Una vez que ya está en mi lista de proveedores aprobados y me empieza a otorgar el servicio, entonces empieza la evaluación del desempeño, ¿de acuerdo? Que, por ejemplo, cada vez que me realice una entrega de producto o cada vez que haga una prestación del servicio, entonces voy a evaluarle qué tan puntual llegó, ¿no? Si hizo entregas a tiempo, si viene su unidad con limpieza, si la integridad de los productos o servicios se cumple, si hay una buena entrega de la documentación correspondiente, y aquí lo puedo registrar en alguna lista de verificación, en un checklist, donde yo puedo ir evaluando, de acuerdo a la naturaleza del producto o servicio que me da, si se cumplió cada cosa, ¿no? Esa lista de verificación la voy a acumular durante cierto periodo y voy a poder ir construyendo una matriz o gráficos de desempeño global en el cual me va a ayudar para cuando tenga que hacer la reevaluación de proveedores, por ejemplo, al final de año, en diciembre, cuando haga la revisión por la dirección, entonces voy a poder evaluar el nivel de desempeño global que ha obtenido el proveedor en cierto tiempo o durante el año y entonces poner criterios. Acuérdense que todo es establecer criterios, ¿no?
Ejemplo de los criterios, el resultado global debe ser mayor o igual al 80% para considerarse satisfactorio. Si es menor, solicitar acciones correctivas para mejorar su desempeño en un plazo de tiempo X. Si esto no se cumple, entonces en definitiva lo descalifico y empiezo de nuevo con otro tipo de proveedores, que es lo que, pues básicamente es lo que tendría que decir mi procedimiento. Ahora, se los dije en el ejemplo de la acreditación para la calibración de instrumentos de medida. Pero lo mismo aplica para, por ejemplo, vamos a suponer el proveedor que me va a surtir los jitomates para mi arroz. Que tenga cierta, a lo mejor, pues no tiene cierta acreditación, certificados o tecnología, pero si tiene fichas técnicas bien definidas, si tiene a lo mejor algo que pues me garantice que no me trajo los jitomates nada más directo de la central de abasto para acá. A lo mejor él se surta en la central de abasto, pero lo lleva a sus instalaciones y luego de ahí él hace un filtro donde ya nada más se asegura que lo mío ya no llegue con riesgos de plagas, con riesgos de producto dañado, etcétera. Es decir, ya tiene ciertas garantías de calidad en lo que estamos haciendo, ¿no? Y entonces, para determinar este tipo de alcance de control, entonces, la organización debe asegurarse de que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control del sistema de gestión de la calidad. ¿Qué significa esto? Que no hay otro subcontratado que uno no conozca, que pues que se están cumpliendo los criterios en todo momento y por lo tanto es importante que se definan los controles que le vamos a aplicar a cada proveedor externo, ¿de acuerdo? Y también los controles que se le van a aplicar a las salidas resultantes del servicio que nos va a dar este proveedor externo, ¿de acuerdo? Necesitamos tener en consideración para determinar este tipo y alcance de control el impacto potencial que va a tener el producto, el servicio o el proceso suministrado externamente con la capacidad que tiene mi organización de cumplir los requisitos del cliente de manera regular, ¿de acuerdo? De cumplir los requisitos legales y reglamentarios de una manera constante. Entonces, aquí otra vez, ¿a qué nos suena cuando hablamos de impacto potencial? ¿A alguien le viene a la mente algún término cuando hablamos de un impacto potencial? ¿No les llega así algo como gestión de riesgos? ¿Como algún riesgo? ¿Sí? ¿Te escuchamos, Sergio? Sí, bueno, de impacto potencial, o acordarme de algo que le hicieron mantenimiento de los montacargas, a lo mejor que el impacto potencial es que el proveedor externo no me haya hecho realmente o cambiado bien la pieza, y el impacto potencial puede ser que cuando mis operadores estén levantando mis tarimas, estas se puedan caer y causar un efecto potencial para ellos y en general para mi almacén. Exacto, ¿no? El impacto potencial es que si se caen las tarimas, pues todo el daño que va a ocasionar, incluyendo la lesión de algunos trabajadores, ¿no? Ujú. El daño de tu producto que estás cargando, el daño de tus instalaciones, los retrasos, los retrabajos, a todo eso que puede ocasionar que el cliente no, no ayude o no cumpla con su función y desempeño. Digo que el proveedor no cumpla con su función y desempeño, ¿verdad? Sí, efectivamente, Sergio. Muchas gracias. También necesitamos tener en consideración la eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo, es decir, él cómo controla el proceso, el producto o servicio que nos va a proporcionar. Y luego también necesitamos determinar qué actividades de verificación vamos a aplicar para asegurarnos que los productos, procesos o servicios suministrados externamente cumplen con los requisitos. En este caso también, pues cada vez que por eso es que aquí les pongo que cada vez que el proveedor viene a hacer un servicio, tendríamos que evaluar cada entrega y a lo mejor a través de un checklist para poder tener bien definido cuáles son las actividades que les voy a verificar a fin de garantizar que todo el producto o servicio que se está recibiendo pues cumpla con los requisitos, ¿de acuerdo?
Ahora bien, en cuanto a la información para los proveedores externos, ¿se acuerdan que cuando vimos las partes interesadas, que dijimos que los proveedores también pueden ser una parte interesada y que dijimos, ¿qué esperaría de nosotros el proveedor? Bueno, pues está encaminado con este requisito. Información para los proveedores externos, dice. La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos antes de comunicarlas al proveedor externo. Es una obligación de nosotros, transmitirle la información al proveedor de una manera correcta y completa. Es decir, que estén adecuados los requisitos. Como les decía yo, que no nada más pidamos, véndeme 20 tornillos. Ok, sí, 20 tornillos, pero ¿con qué características, no? Un tornillo de punta de broca, cabeza plana, cabeza hexagonal, cabeza de gota, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces ahí habría que definir bien los requisitos antes de que se le envíen al proveedor. Y entonces es un requisito que cuando comunicamos estos requisitos al proveedor, debemos de considerar los procesos, productos o servicios que nos va a proporcionar. ¿Cuáles van a ser los criterios para que aprobemos ese producto o servicio que nos está proporcionando? Si se requiere a lo mejor aprobar algún método, algún proceso o algún equipo para que él pueda hacer la prestación del producto o servicio o el proceso que va a involucrarse, ¿no? Y también, ¿qué vamos a considerar para liberar ese producto o servicio como para decir que sí cumple y por lo tanto se acepta? A lo mejor también necesitamos tenerle definido que se requiere cierta competencia de su personal, ¿no? Por ejemplo, si voy a contratar un soldador, pues a lo mejor tiene que ser un soldador certificado para garantizar que tiene la competencia, ¿no? O si necesito tener a lo mejor trabajos en alturas, pues necesito tener evidencia que el personal que viene a hacerme el servicio tiene constancias de que ha sido capacitado para hacer trabajos en alturas. Y otra vez volviendo al impacto potencial, pues qué tal si no tiene la competencia de trabajos en alturas y entonces me lesiona y algo sucede aquí que puede afectarme como organización. Sí, sí vamos viendo el enfoque que tiene esta parte de la información a los proveedores externos. Bien, también es importante que se le haga saber las interacciones, con quién va a estarse comunicando el proveedor externo, si únicamente con el departamento de compras o quién es el que va a estar teniendo contacto con este proveedor, ¿de acuerdo? También es importante que se le haga saber cómo va a ser el control y seguimiento a su desempeño. Por ejemplo, esta parte de evaluación del desempeño que está en nuestro procedimiento, hay que sabérselo comunicar a nuestro proveedor, ¿de acuerdo? Y también las actividades de verificación o validación que la organización o el cliente pretenda llevar a cabo en las instalaciones del proveedor externo. Por ejemplo, dice la organización o su cliente. Vamos a suponer que ese proveedor me va a hacer un servicio de pintado de barda, ¿no? O no. Me va a hacer, no sé, me va a preparar mole rojo. Y a su vez, pues como yo vendo arroz, pues como yo no hago mole, pues voy a contratar a alguien que sí lo haga. ¿De acuerdo? Eso se llama contratación de un servicio externo, no es subcontratación. Subcontratación sería cuando yo le pida a alguien más que haga más arroz por mí. ¿De acuerdo? Pero como me piden también arroz y mole, pues yo ya le dije a mi cliente que yo no hago el mole, pero que le puedo pedir a otro contacto que nos haga el mole y pues juntos se los llevamos. No, pues que sí está bien. Bueno, entonces, antes de recomendar, no sé, vamos a suponer que, ¿quién le gustaría ser proveedor de mole conmigo? Por ejemplo, ¿a César? Antes de comprometer a César, pues a lo mejor yo voy, lo visito en sus instalaciones, evalúo cómo hace el mole, ¿no? Y si todo parece bien y todo está cumpliendo, entonces le digo que sí, vamos juntos a comprometernos con ese servicio de banquete. Yo hago el arroz, tú haces el mole. Pero si veo que no cumple, entonces ¿para qué me comprometo en su nombre? ¿De acuerdo? Porque yo soy la que está dando la cara con el cliente. Por eso es que dice las actividades de verificación o validación
que la organización o su cliente pretende llevar a cabo en las instalaciones del proveedor externo. Antes de contactar a César con mi cliente, pues a lo mejor yo voy, lo reviso, porque a lo mejor el mismo cliente va a querer ir a auditarlo, pero antes de comprometerme por él, entonces yo voy a ir a evaluar y voy a constatar que efectivamente tiene la capacidad de cumplir con las condiciones de higiene y seguridad del mole que va a preparar. ¿Vamos bien hasta aquí? Con respecto a los proveedores externos, ¿me queda alguna duda? ¿Todo va bien? Todo bien, muy bien, Adrián. Perfecto. Perfecto. Como todo, chicos, pues vamos muy rápido, ¿verdad? Es muchísima la información que se maneja para esta norma y todavía nos falta bastantito. Así que, pues bueno, vamos a pasar al numeral 8.5, que ya es literalmente la producción y probación del servicio. Si se dan cuenta, hasta el 8.4 es como todavía la planeación de que todo está bien. Parte de la planeación es la evaluación a proveedores, por eso es que está el control de los procesos, productos, servicios suministrados externamente antes de la producción. Y entonces vamos a hablar ya literalmente de los requisitos aplicables a la producción. Pero antes, por favor, estírense, tomemos 5 minutos y nos vemos aquí a la 1:36. 5 minutos de receso y volvemos, por favor, para que se me distraigan.